Mira, he visto muchos dueños de restaurante que cuando le pregunto, ¿cuánto facturas? Muchos inflan el pecho y muchos otros se quedan así viendo para abajo como un perrito para decirme que tampoco facturan, ¿vale? Voy a hablar de los dos, ¿ok? Porque aquí no se trata de cuánto es factura, se trata de cuánto te queda, ¿ok? Y he visto uno de estos que me dice es que factura 1,5 millones en un restaurante. Y yo, está súper bien, ¿eh? Realmente, estamos con tu embudo de venta brutal. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuánto te queda? I don't know, ¿no? Y aquí empiezo a escuchar respuestas como, no sé. Otros me dicen, yo sé que tiene que ser como el 10%, pero no lo tengo claro. Otros me dicen, la verdad es que me da para vivir, ¿eh? No, nunca me he puesto a ver cuánto me queda y cuánto no. Entonces, voy a decirte una cosa, ¿eh? Antes de comenzarte, voy a decir, mi nombre es Harold. Soy ingeniero civil, ¿vale? Tengo un máster en dirección de proyectos, un MBA, hecho aquí uno en España, otro en Canadá. Hablo inglés, un poquito de francés que aprendí por mi cuenta. Tengo certificación en Scrum Master, en metodologías ágiles, en metodologías Waterfall y vengo de la freidora, ¿vale? He freído patatas, he sido camarero en Estados Unidos, me he mojado ahí. En fin, tengo un compendio de situaciones que me han permitido entender que el gran problema de la hostelería es la mentalidad, porque no ven los restaurantes como negocio. Lo ven como voy a abrir un bar, a ver qué tal, sin entender ticket medio, rec pass, cuánto tengo que vender, break even, ni idea, ¿eh? ¿Cuántas veces tengo que doblar la mesa para ver si soy capaz de lograr tal? ¿Cuál es mi estructura de coste? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el modelo 200? ¿Cuál es el IVA? Soy un recaudador. Anyway, no tienen ni idea. Y el gran problema a veces es cuando un empleado se vuelve dueño de restaurante. Empieza a creer que el sábado que facturó 10.000 euros son 9.900 para él. Dice, con esto pues reviento, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poquito en el tema de explicar lo que es un EBITDA, que es lo que te quiero explicar en el episodio de hoy. Me da igual cuánto factures, lo que quiero es que entienda cuánto dinero te queda, ¿ok? O qué es un EBITDA, tienes que entenderlo, es lo que yo digo. No hace falta que seas un experto, necesito que lo entiendas. Por aquí tengo un episodio donde explico cuánto cuesta abrir tu restaurante, no sé si por aquí o por aquí. Tienes que saberlo. Cuando digo abrirlo no es cuánta inversión necesito para abrir un restaurante. Te digo tienes la estructura montada, abro la persiana, se llama precio de persiana, valor de persiana, como quieras. ¿Cuánto empecé perdiendo? Ok, en el episodio que tengo, menos 400 euros solo abrir. Y esto es un ejemplo real de un restaurante en Valencia, España. Es como cuando me reúno con el dueño y le digo, ¿vas a abrir merienda? Piénsatelo bien, ¿no? Entonces, cuando digo piénsatelo bien es, haz estrategia. Pero bueno, vamos a entrar en el tema del EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA no es más, te lo voy a decir en español, no es nada más que el beneficio que te queda antes de impuesto, antes de amortización y antes de, me falta algo, impuesto, amortización, me falta algo, ¿eh? Ahorita te lo digo. Es que el beneficio, pero te lo voy a traducir un poquito en español. No es más que cuánto genera tu restaurante por abrirlo operativamente. Cuánto te genera operativa. Es un indicador operativo a nivel económico, ¿ok? Lo dejamos hasta ahí. Te voy a explicar rápidamente cómo se calcula, qué tienes que hacer para mejorar y dónde tienes que mover hilos para poder tener un EBITDA claro. Ahora, tú me vas a decir, Harold, ¿y por qué tengo que seguir viendo el episodio? Ok, te voy a decir algo. Los restaurantes son negocios, ¿ok? Y los negocios hay momentos que toca venderlo cuando tienes un EBITDA bastante interesante para un inversor y tienes que venderlo y pasar al siguiente nivel. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. No te apegues ahí a la vida. Este es mi restaurante. No, si toca venderlo, se vende. This is for make money. Esto está hecho para hacer dinero, ¿eh? Digo. Aunque los restaurantes, como siempre digo, cada vez la cosa está un poco más jodida en la hostelería porque todo está aumentando. Y ahí viene el tema de los escandallos, de no sé qué. Eso es otra cosa. Vamos a la EBITDA. Vamos a la EBITDA porque el episodio después de la EBITDA voy a empezar a hablar de costos fijos, costos operativos y vamos a entrar ahí en otros episodios futuros. Suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas nada. Vengo a aportar valor. Ok, vamos a ver. Primeramente te voy a decir cómo se calcula una EBITDA. El EBITDA hay distintas maneras de calcularlo. Tu EBITDA puede ser igual a tus ventas totales, ¿ok? Totales, cuánto facturo en Uber, cuánto entra al restaurante, ventas pura y dura. Menos, si lo quieres llamar costo operativo, llámalo costo operativo, ¿ok? De hecho, creo que voy a hacerte un ejemplo aquí en una hoja.
Vamos a hacer una hojita aquí, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo rápido, ¿vale? Llámalo como tú quieras, ¿eh? EBITDA. Entonces, puede ser igual a las ventas totales, me voy a poner un poco más para acá, ventas totales, menos, vuelvo y repito, tienes dos opciones, llamar los costos operativos. Los costos operativos tendrás que desglosarlos, obviamente, que se desglosan en costos fijos, más costos variables, más comisiones. Eso puede ser una fórmula. Otra fórmula, me vas a decir, Harold, ya me estás mareando. Va a ser, el costo operativo puede ser labor cost, yo lo llevo así, ¿eh? Yo pongo el coste del personal más coste de comida, food cost, más, y aquí entro en el tema de los costos fijos como tal, lo que es alquiler, luz, internet. ¿Cuáles costos fijos? Es decir, abriendo o no abriendo el restaurante, ¿cuánto tengo que pagar? Más comisiones. ¿Vale? Y ya después te voy a explicar cuál es un porcentaje sano para cada uno de ellos. Aunque esto, yo creo que cada vez se va moviendo. En ingeniería, en proyectos, yo recuerdo que había una triple restricción a la hora de hacer un proyecto. Rápidamente, yo me acuerdo que había un triángulo, mira, lo voy a poner aquí, había un triángulo, si no me equivoco, si la memoria no me falla, que era alcance, tiempo y costo. Y era un triángulo que te decía, si es un triángulo así, bueno, es un triángulo que si movía una arista, se movía lo otro. Es decir, cuando alguien me decía, quiero que sea más rápido, pues tendrá calidad, era lo otro. Después se incluyó con el tiempo la calidad. Es un cuadrado dinámico que si tú dices, es que quiero menos tiempo, menos calidad. Es que quiero menor costo, se va moviendo, ¿no? Esto pasa mucho con el tema de el EBITDA, con los costos operativos. Cada vez que vas moviendo cosas, eso se va moviendo como una máquina, ¿ok? Entonces, vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿vale? Yo quiero hablar un poquito de Uber, pero Uber voy a hacer un episodio aparte porque lo merece. Por ahí me escribió el chico de Uber, no lo hagas, Harold, que se va a ver cuánto porcentaje le quitamos a los restaurantes. Lo voy a hacer, me da igual. Le dije, ¿vale? Entonces, el EBITDA. El EBITDA es, vas a sacar tus costos fijos, tus costos variables, vas a sacar cuánto cuesta tu personal, que espero que lo tengas, vas a sacar cuánto gastas en género. Vuelvo y repito, activa la campanita porque después voy a hablar cómo hacerlo, porque una de las cosas más difíciles para mí, que vengo rato gestionando esto, intentando llevar en proyectos de inventario fallidos en un restaurante por diferentes funciones o factores que no me han permitido tener un valor exacto, te lo digo de verdad. Y una de las cosas más difíciles es el tema de la comida, el food cost. Muy, muy difícil el trabajar la merma. El tema hay restaurantes que nos tienen escandallos. En fin, voy a volver a hacer publicidad. Voy a hacer un episodio de escandallo mucho mejor que el primero que tengo. Otra mejor versión. Ahora bien, ¿por qué tienes que tener el EBITDA? El EBITDA, te voy a dar un dato. Cuando vas a vender un restaurante o a hacer un traspaso, normalmente se traspasa el local en base a tu EBITDA positivo. Es decir, tu EBITDA tiene que estar entre 2, 2.5, 3, y si es una máquina de procesos y sistemas, por eso es que soy tan pesado con el tema de crear procesos y sistemas. Si vendes los activos organizacionales de la empresa, es decir, cómo se hace esto, cuánto tiempo es esto, y lo tienes estandarizado hasta 5 veces multiplicado tu EBITDA, ¿vale? Entonces, si tú, voy a un ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, rápidamente. Bueno, antes de entrar al EBITDA como tal, te voy a explicar algo rápido. Lo que te decía de Uber. Mira, esto es un ejemplo real de Uber, esto que están viendo aquí. Y esto es un restaurante en Cánovas, de un restaurante que estoy llevando. En febrero facturamos 12.000 euros en Uber y Uber me transfirió 6.200 euros. Esto es casi el 50%, ¿no? Uber normalmente funciona con un 30%. También te voy a mostrar más o menos cómo funciona Uber, Mucho cuidado con esto. Tienes que entender, Uber tiene en su página de Uber Manager un embudo de venta, ¿vale? Cuando haces publicidad, ¿cuántas personas ven? ¿Cuántas personas ven el carrito? ¿Cuántas personas compran? Es una manera de saber cómo funciona Uber y tienes que saberlo como dueño, como manager, Repito, tienes que saberlo. Si no sabes, por eso es que estas cosas fracasan, ¿ok? Y por eso es que tomamos decisiones con emociones, no con KPI. Esto para mí fue impactante. ¿Por qué? Lo que te quiero decir hace rato. Si calculamos esto, van a haber dos factores. Lo voy a poner por aquí rápidamente. El EBITDA
Vale, yo saco un labor cost, que es el cuánto me cuesta el personal, y el personal en este restaurante, si lo saco por lo que he facturado, que la mayoría de la gente me dice, facturé tanto, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto cash flow tiene? ¿Cuál es el beneficio neto de eso? ¿Vale? Entonces, yo me acuerdo haber sacado un EBITDA, un labor cost de, según los factores facturado, me daba 35%. Es un valor bastante aceptable. También te quiero decir que lo normal en la hostelería, lo voy a poner por aquí, lo normal es que tengas un 30% de personal, un 30% de food cost, de comida, ¿vale? El otro 25% yo lo reparto entre gastos fijos y gastos variables, ¿ok? Lo reparto ahí entre alquiler, no sé qué, y comisiones. Y lo normal es que tengas un EBITDA entre el 12 y el 15%. Esto, te digo la verdad, casi nadie lo tiene. Casi nadie, ¿eh? Un 10% y se tienen que dar los dientes el que lo lleva bien, porque cuando tienen un 10% empiezo a desglosar lo que tienen y está malo. O sea, cuando baja al aire y dice, ¿y esto? ¿Y este inventario cómo es? Porque esto no tiene precio. Te das cuenta que es menos, ¿eh? 5, 4, 6%. Pero esto es en base al desastre que hay dentro, el background del restaurante. ¿Ok? Ahora bien, cuando tienes un EBITDA, vamos a hablar de un EBITDA de un 10%. Entonces, ese EBITDA, si tú facturas 100.000 euros, ¿vale? Bueno, 1.000 euros. Vamos a poner un ejemplo bastante... Bueno, 100.000. Si facturas 100.000 euros, pues, bueno, vámonos al millón, chicos. Vamos al restaurante este del millón. El restaurante del millón tenía un EBITDA negativo. Yo dije, no me lo creo, pero cuando calculé el break-even, que tienes que saberlo también, yo soy pesado, con que tienes que saber todo. El break-even era de 70.000 euros de este restaurante. Y tú dices, no, es que aquí un paso en falso te hunde, ¿no? Por eso no me llamaba nada la atención el restaurante. Pero bueno, vamos a suponer este restaurante que factura 1.000.000 de euros, ¿vale? Que no quiero hacer el episodio muy largo, quiero es que entiendas que es un EBITDA. 1.000.000 de euros, ¿vale? Entendiendo que el 10% tú sacas del EBITDA, te quedan 100.000 euros. Tú dices, oh my God, 100.000 euros. Ojo, este EBITDA de este local era negativo. Imagínate tú la locura. Y ese negativo le preguntabas, ¿cuánto es de food cost? No tengo ni idea. El del labor cost sí era como un 40%. Ya por ahí vamos perdiendo mucho dinero. 100.000 euros. Y tú dices, coño, pero si me quedan 100.000 euros al año, pues en 10 años tengo 1.000.000, ¿no? Pues no. De aquí, recuerda lo que te dije, el EBITDA es antes de impuestos, antes de comisiones y antes de amortizaciones, es la palabra que me faltaba. Todavía tu amigo Hacienda no ha metido la mano aquí. Tu socio preferido no ha metido la mano y tu socio te quita el 25% del impuesto de sociedades, modelo 200, si la memoria no me falla. Tengo que aprenderme los modelos, modelo 111, adelanto, IVA trimestral, todo eso me lo sé, ¿eh? Entonces, aquí el 25% es para tu socio. 25%. Dice, 25.000 euros se lleva Hacienda solo. Y no ha lidiado con un cliente, los hijos, no han ido ni para el restaurante a limpiar la primera mesa ni a freír una patata. 25.000 euros se lleva. Luego viene el tema de amortizaciones de maquinaria. Tienes maquinarias que se amortizan, no sé qué. Tienes por ahí, tienes comisiones que van por ahí. Cuando te das cuenta, eso se traduce en no sé cuánto tengas por ahí. Pero se traduce en muy poco, ¿eh? Y aquí, para finalizar, este es el gran error que cometen muchos los dueños de restaurantes cuando son empleados. Cuando son empleados ven la facturación y se quedan ahí. No quieren indagar un poco más en qué hay detrás de la facturación. Como digo, hay empleados que se quedan con restaurante porque piensan lo que dije anteriormente y le dice al otro, pero si aquí facturamos 10.000 un sábado, ¿cómo no nos vamos a quedar con este restaurante? Vale, cuando echas un ojo son 15 personas, 15 personal y dice, es que estás trabajando para el personal y no te has enterado. Y después cometen el típico error, no, pero es que saco media plantilla, ok, 500 horas al mes, pues toma, pues. Entonces eres un esclavo, autoempleado. Entonces tienes que conocer todo esto. Ahora bien, quiero que también entiendas que el dinero que entra después del impuesto de sociedades, también tienes que las empresas nuevas y SL tienen un beneficio de un 15% los primeros 2 años, si no me equivoco, ¿ok? Con este 25%, volviendo a una empresa que ya tiene tiempo, esto sí se queda en la empresa, ¿eh? Tienes que empezar a gastar dinero en base a lo que es la empresa. Si te lo pasas a tu cuenta propia como autónomo, te quitan el IRPF, te vuelven a quitar dinero del que ya diste. Una barbaridad. Entonces, esto hay que hacerlo muy bien para mí, ¿eh? Para que un restaurante sea rentable y valga la pena hay que hacerlo como un reloj suizo para decir vale la pena. O no haces tanto tiempo ahí, ¿no? Es como que tienes
otro oficio, otra cosa y dedicas 20 horas a la semana siendo estratega. Ahora bien, para finalizar, una de las cosas que tienes que estar muy pendiente con este tema es de cuando vayas a sacar tu EBITDA, recuerda que quieres vender un restaurante, muy pendiente con el food cost, el inventario, escandallo, ahí donde tienes que empezar a mover piezas. Cuando te comenté del triángulo, es en base a eso. Cuando empiezas a mover piezas es donde empiezas a ganar dinero. Si tienes un EBITDA de un 5%, y con esto me voy a ir, de un 4% e inclusive negativo, e intenta buscar la manera de ver dónde tienes el problema para que rápidamente lo soluciones y vendas al restaurante lo más pronto posible. Sal de ahí si no eres capaz de controlar o de saber dónde tienes el problema. Porque es que he visto gente que no sabe ni dónde está el problema, ¿ok? Mucho ojo con esto. O tengo una EBITDA de un 12% verificado, perfecto, pues perfecto. Intenta llevarlo al 15 o al 20 y en 3 años se vende o abre otro restaurante y empieza a ser un patrimonio que te convierta en millonario. ¿Ok? Chicos, lo voy a abandonar, lo voy a dejar hasta aquí. Activa la campanita porque luego de esto voy a hablar de costo fijo, después voy a hablar de costo variable. Voy a empezar a desglosar el EBITDA para que se entienda. Y después nos vamos a ir incluso hasta el modelo 200. ¿Ok? Pero me voy a parar en el tema de inventario, de escandallo, que ahí veo que es el mayor problema de los restaurantes. Muchísimas gracias por escucharme. Chao. Restaurant Reset Mentalidad. Síganme, que esto es aportar valor de manera gratuita. Chao.